Gracias a todos los que estaban presentes. Hoy día vamos a iniciar con el análisis del primer artículo del journal. Agradecer a las tres señoritas que van a dirigir hoy día, a la doctora también, gracias por su tiempo, por estar aquí presente y habernos estado conectado durante las tres sesiones que hemos tenido. Eh, Chicas, no sé si ustedes pueden ir proyectando sus diapositivas. Bien, bueno, espero que les parezca de mucho interés el artículo, está bastante interesante. Si hay jóvenes que son externos de Journal, espero que les sirva para que pueda nacer un interés sobre esto de la biotecnología en la parte acuícola, como vamos a explicar hoy día. Bien, chicas, creo que la sala es suya, pueden iniciar. Ya. Muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad, mis compañeras y yo vamos a dar una explicación sobre este paper que fue publicado en este año, que lleva como título el acondicionamiento por metales pesados modula la floculación de Clera vulgaris mediante la combinación de la modulación de las propiedades interfaciales y el puenteo mediado por EPC. Bueno, en este estudio de lo que aborda es la clave de la biotecnología, de cómo cosechar de las microalgas de forma más buena y eficiente cuando éstas crecen en las aguas como que residuales que tienen ciertos como que metales que se encuentran dentro de estas aguas. Siguiente, por favor. En la parte de la introducción, te preguntarás por qué las algas son tan buenas o importantes. Bueno, en este estudio, para entender las microalgas son importantes ahora en estos tiempos, porque son los organismos, son los organismos que pueden hacer de la fotosíntesis y también se pueden emplear en diferentes áreas debido por debido por de la producción de es de la generación de los biodiesel. Y también esto se ve que tienen su gran capacidad muy eficiente, como que para poder convertir de los recursos como que nutritivos y luz en una biomasa útil. Una de las aplicaciones más importantes es que estas pueden ser como que cultivadas en aguas como que residuales, y esto genera una gran como que solución para diferentes fines. Y a su vez las microalgas pueden crecer en estas aguas que tienen como que ciertos metales pesados y se puede como que aprovechar para otros fines. Siguiente punto, la problemática. Ahora bien, bueno, ¿cuál es el motivo por la cual los investigadores se han como que motivado de hacer todo de este estudio? Es que durante en la misma práctica, las aguas como que residuales tienen como que diferentes de los contaminantes, y por la cual esto va a hacer que inhiban el crecimiento de las microalgas, y también dañan ciertas partes de su composición, y pueden cambiar ciertos como que mecanismos y generan el estrés. Por otro lado, al siguiente,
El objetivo del estudio es evaluar el efecto el estrés por el cadmio durante el cultivo de la clorela sobre la eficiencia de floculación que es empleada por el CAP, y que lo que se busca es ver de los cambios de las propiedades como que superficiales de las sustancias, de las poliméricas extracelulares. Siguiente. Bueno, como siguiente punto tenemos a la metodología, en donde tenemos el cultivo de la clorela vulgaris. Bueno, el cultivo de clorela vulgaris en un medio estándar se hace con un medio de cultivo BG11 con una temperatura de 22 centígrados. Además, con un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, simulando el día y la noche. Una intensidad luminosa de 80 micromol fotones, agitación orbital de 120 RPM, además de un monitoreo de densidad óptica de 680 nanómetros diariamente, en donde se va a ver una curva de crecimiento durante los días, ¿no? Por otro lado, tenemos la exposición por estrés de cadmio. Aquí se cambia el medio de cultivo, ya que en este caso se va a utilizar el medio TAC, el trisacetato fosfato, el cual se va a utilizar 500 mililitros, totalmente estéril, y en donde se van a agregar distintas concentraciones del cloruro de cadmio. Vamos a tener una muestra control y 4 muestras donde se va a añadir 0,1 de cloruro de cadmio, 0,2 en la muestra 2 de cloruro de cadmio, 0,3 en la muestra 3 y 0,4 en la muestra 4, donde 0,4 es el valor máximo y este se ha utilizado más que todo para poder evidenciar cuánto es lo máximo que puede soportar en la clorela vulgaris. A este medio se inoculó 2 mililitros de suspensión algal y condiciones de cultivo iguales al cultivo inicial, ¿no? El tiempo experimental fue de 4 días y se llevó un muestreo cada 24 horas. Los parámetros evaluados durante este tiempo es la densidad óptica a 680 nanómetros, la biomasa en gramos sobre litro y la tasa específica de crecimiento, en donde la biomasa tiene como un factor ya definido la fórmula 0,871 por la densidad óptica que nos da el espectrofotómetro. Siguiente, por favor. Bueno, como paso 3 tenemos el ensayo de floculación con policrilamida, ya que el policrilamida viene a ser el floculizante, ¿no? Entonces tenemos la preparación de la muestra, la cual va a ser 50 mililitros, en donde va a haber una biomasa de 1 gramo sobre litro. En esta muestra se va a adicionar dosis distintas de policrilamida, en donde va a ir de 2 miligramos, 5 miligramos, 10 miligramos, hasta 30 miligramos, ¿no? Pero el rango óptimo viene a ser de 5 a 10 miligramos sobre litro. Se va a llevar a una agitación de 200 RPM durante 120 segundos. Esta sedimentación igual se va a esperar unos 30 minutos para condiciones totalmente estáticas. Entonces, para la determinación de la eficiencia de floculación, se va a llevar al espectrofotómetro, en donde se va a medir la densidad óptica antes y después de la sedimentación. Esta toma de muestra se hace 2 centímetros por debajo de la superficie. Entonces, como cuarto paso tenemos la extracción de EPS. Sabemos que tenemos un EPS disuelto y un EPS ligado. Este EPS disuelto simplemente se va a separar por medio de centrifugación, lo cual se va a realizar a 4000 RPM durante 20 minutos y a 4 centígrados. El sobrenadante viene a ser el EPS disuelto, el cual se va a retirar y se va a almacenar. Para poder conseguir el EPS ligado, la muestra que ya habíamos centrifugado, igualmente se podría decir que se va a lavar con agua limpia y se va a volver a centrifugar
y este sobrenadante se elimina para poder deshacernos totalmente, bueno, máximamente, se podría decir, del EPS disuelto. Entonces, con este pellet, este sedimento, el pellet, se resuspende en cloruro de sodio al 0,6%. Y esto se lleva a una incubación de 50 centígrados por 20 minutos. Esto nos ayuda a que este EPS ligado, que se encuentra fuertemente unido a la membrana, se vaya soltando, se podría decir, y entonces se lleva también a una centrifugación, ¿no? De 4000 RPM por 20 minutos a 4 centígrados. Y el sobrenadante vendría a ser, pues, este EPS ligado, que ya prácticamente es un EPS disuelto, ¿no? Y este sobrenadante se retira y se almacena, ¿no? Entonces, la evaluación del papel de los EPS en la floculación. Tenemos que la eliminación selectiva o, bueno, la separación del EPS disuelto y el EPS ligado. Entonces, se va a realizar una resuspensión de estas células de la clorela vulgaris, ¿no? En agua desionizada, que viene a ser nuestra muestra control, y algas, la microalga, en solución de EPS ligado, y en otra muestra el EPS disuelto con clorela vulgaris también, ¿no? En donde se van a realizar nuevos ensayos de floculación con el policrilamida y comparación de eficiencia. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos como quinto paso la caracterización físico-química. Bueno, son los materiales que se va a usar para poder justificar todo el trabajo, se podría decir, ¿no? En donde tenemos el potencial Z, el cual como objetivo es identificar los cambios en la carga superficial del cadmio como del policrilamida. Después tenemos el CEN-EDS, en donde el CEN se encarga de la imagen y el EDS se encarga del mapeo. Entonces, como objetivo tenemos la morfología de flóculos y la absorción de cadmio. También tenemos el equipo FITR, en donde tenemos como identificación la identificación de estos grupos funcionales, ¿no? Que viene a ser como el carboxilo, el hidroxilo, polisacáridos, proteínas, entre otros. Siguiente, por favor. Ya. Entonces tenemos también el equipo ICP y CPOS, en donde tenemos como objetivo determinación del cadmio libre, o sea, se mide la determinación del cadmio libre antes y después de la floculación. Y también tenemos la fluorescencia 3D EM, en donde se va a realizar la excitación y la emisión, en donde la excitación va a ir de un rango de 200 a 450 nanómetros en un intervalo de 10 nanómetros, o sea, 200, 210 y así sucesivamente, ¿no? Y en la emisión igual de 250 a 600 nanómetros en un intervalo de 2 nanómetros. Como objetivo tenemos que las proteínas, los polisacáridos y sustancias húmicas en EPS. Y finalmente pues tenemos el TOC, el cual nos da una condición de oxidación catalítica a 680 centígrados. El objetivo es la cuantificación de carbono orgánico total en EPS. Siguiente. Bueno, para todo este estudio, pues se utiliza análisis estadísticos, ¿no? En donde se va a utilizar pues las réplicas biológicas, en donde se va a tener 3 réplicas independientes del tratamiento, o sea, 3 cultivos separados y desde cero, ¿no? 3 frascos totalmente distintos, independientes. Entonces, en donde se va a analizar, se va a hacer un análisis estadístico en donde tenemos la media, la desviación estándar, ¿no? En la desviación estándar debemos de procurar, bueno, se tiene que buscar que esta desviación estándar sea de poco valor, porque esto nos indica que los resultados de estas 3 muestras son idénticas.
Sin embargo, si esta desviación estándar nos da valores muy altos, significa que no hay similitud entre los resultados de estas tres muestras, ¿no? Y también tenemos que se ha aplicado pruebas estadísticas de software como el ANOVA de una vía y la prueba POTS de Tukey. Y también tenemos el nivel de significancia, ¿no? El nivel de significancia que se ha propuesto menor de 0,05, lo cual nos indica que esta P es la probabilidad de que el efecto del cadmio sea casualidad. O sea, tiene que ser mucho menor del 0,05, lo cual nos va a indicar pues que este trabajo nos está dando los resultados correctos, ¿no? Y bueno, la interpretación de resultados y elucidación del mecanismo, como el preacondicionamiento con cadmio, modifica la superficie celular y los EPS, optimizando la floculación punteada por policrilamida. Para comenzar con los resultados, los autores quisieron evaluar cómo el cadmio afecta el crecimiento de Chlorella vulgaris. Como podemos observar en esta figura, el crecimiento disminuye conforme aumenta la concentración de cadmio. Por ejemplo, en el tratamiento con 0,4 milimol por litro de cadmio, el cuarto día solo se obtuvo aproximadamente el 49% de la biomasa con respecto al grupo control. Recordemos que la biomasa es la cantidad total de células producidas por el cultivo. Por lo tanto, una menor biomasa significa que las algas crecieron menos. Además, podemos observar que a medida que pasaban los días, la tasa de crecimiento disminuía significativamente. Estos resultados confirman que el cadmio genera un estrés importante que limita la reproducción y el desarrollo normal de las células. Después de observar que el crecimiento disminuía, los investigadores quisieron analizar cómo cambiaba físicamente la célula mediante microscopía electrónica de barrido. O sea, en la imagen A podemos ver las células de grupo control. Estas se observan lisas, redondeadas y con una superficie uniforme. Pero a medida que aumenta la concentración de cadmio, aparecen deformaciones, depresiones y una superficie muchísimo más rugosa. Además, el análisis elemental confirmó que parte del cadmio queda adherido directamente sobre la superficie celular. Esto es importante porque significa que el metal no solamente afecta el interior de la célula, sino también las propiedades de su pared celular. Ahora, ¿hasta qué punto parecería que el cadmio únicamente perjudica a las microalgas? Pero, sin embargo, aquí encontramos el principal descubrimiento del estudio. Los autores evaluaron la floculación. ¿Qué es la floculación? La floculación es un proceso en el que muchas células pequeñas se agrupan, formando agregados pequeños llamados flóculos. Esto facilita su separación del agua durante su cosecha. Esto es muy útil para las microalgas. Entonces, para analizar esto, utilizaron un polímero llamado CPAM o poliacrilamida catiónico, que funciona como floculante. Aquí podemos ver que cada uno de los gráficos representa la cantidad de floculante que tenían. Entonces, tenemos desde 2, 5, 10, 15, 20 y 30 miligramos por litro de floculante. Y sorprendentemente, las algas que fueron sometidas a un mayor estrés, específicamente en este que encontramos que este es la condición en específico que tiene una mayor eficacia de floculación, tiene un estrés de cadmio bastante significativo de 0,4 y con una cantidad de floculante de 10 miligramos por litro. Entonces, esto nos deja ver que incluso con una excesiva cantidad de floculante, las algas estresadas siguieron presentando mejores resultados. Es decir, que aunque el cadmio afecta el crecimiento, también hace que las células sean mucho más fáciles de
de recolectar. Entonces surge la pregunta de ¿por qué mejora la floculación? La primera explicación la podemos encontrar aquí, en el potencial Z. El potencial Z es una medida de la carga eléctrica que tiene la superficie de una partícula. Las microalgas normalmente tienen una carga negativa, por lo que tienden a repelerse unas de otras, al igual que dos imanes con un mismo polo. Lo que ocurrió aquí es que, como podemos ver aquí, que es nuestro grupo control, tiene cargas muchísimo más apegadas a lo negativo que los grupos con mayor cantidad de cadmio. Entonces, los iones cadmio se unen a la superficie celular y neutralizan la parte negativa. Como consecuencia, cuando se añadió el floculante, fue muchísimo más fácil que las células dejaran de repelerse y comenzaran a agruparse. Además, la segunda explicación proviene del análisis FEITR, que es el análisis de espectroscopía infrarroja. Esta técnica permite identificar los grupos químicos presentes en una molécula y cómo absorben la luz infrarroja. Los resultados demostraron que el cadmio modifica la composición química de la pared celular, especialmente los polisacáridos y los grupos carboxilatos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Podemos ver que, bueno, aquí están las algas antes de la floculación y con aumento de cadmio. Aquí están las algas floculadas pero sin cadmio y las algas floculadas con cadmio. Entonces podemos ver que cada uno de estos, los grupos funcionales se ven afectados, ¿no? Entonces, como les había mencionado, los principalmente afectados fueron los grupos carboxilatos y estos poseen carga negativa y funcionan como sitios donde el floculante puede unirse. Es por esto que luego del tratamiento con cadmio, el polímero logra adherirse con mayor facilidad a la superficie de la microalga. Además, podemos ver que los investigadores realizaron dos análisis con espectros. Primero, el análisis BEPS, en donde tenemos que BPS significa Bound Extracellular Polymeric Substances, o sustancias poliméricas extracelulares unidas, los cuales son básicamente una capa pegada directamente a la superficie celular. Podemos ver que en este caso tenemos sin cadmio y con cadmio. Entonces podemos ver que estos mapas de fluorescencia muestran que bajo un estrés por cadmio, aumenta principalmente la cantidad de polisacáridos presentes en esta capa. Esto resulta especialmente beneficioso para la floculación porque van a haber más sitios donde el polímero floculante pueda adherirse. De hecho, también se menciona que los investigadores eliminaron experimentalmente esta capa y la eficiencia de la floculación disminuyó en más de un 25%. Esto demuestra que las BEPS tienen un papel fundamental en la formación de flóculos. Ahora, finalmente, los autores analizaron las DEPS, que significa Dissolved Extracellular Polymeric Substances, pero que a diferencia de las BPS no están unidas a las células, sino que estas se quedan disueltas en el medio de cultivo. Entonces, también vieron que el cadmio incrementó su producción, especialmente en proteínas, pero al eliminar estas sustancias apenas se redujo la eficiencia de floculación entre un 3 y un 5%. Esto indica que las DEPS tienen una participación muchísimo menor que las BEPS. Entonces, como ya les había mencionado, hay un gran efecto negativo del estrés por cadmio sobre
el crecimiento de clorela, además de que disminuye su tasa de crecimiento también, pero también se dieron cuenta de que aumenta la floculación, lo cual es muy útil para luego su cosecha. Además de lo que ya les había mencionado, los resultados demostraron un aumento en la producción de los EPS, especialmente los BPS, los cuales tienen grupos funcionales que van a ayudar a que el floculante actúe de una mejor forma. Bueno, como conclusión, tenemos que este estudio demuestra que el cadmio durante el cultivo inhibe el crecimiento, sí, de Chlorella vulgaris, pero mejora significativamente la eficiencia de la floculación posterior utilizando policrilamida, ¿no? También tenemos que el cambio preabsorbido contribuye a la neutralización de la carga, reduciendo la repulsión electrostática entre las células y por lo tanto facilitando una interacción electrostática más efectiva con el floculizante, ¿no? Con la policrilamida. Estas modificaciones superficiales sinérgicas optimizan el proceso de puenteo o floculación sin alterar su mecanismo fundamental. Bien, antes de pasar al debate y a las preguntas, quiero hacer un reconocimiento especial a la doctora Isabel Díaz Valencia por su mentoría en este trabajo. La doctora es experta en cultivo de tejidos in vitro, incluyendo organogénesis, embriogénesis y cariogénesis, eh, para, eh, para el estudio de la respuesta al estrés abiótico. Y actualmente se desempeña como revisor oficial de la revista Ecotoxicology and Environmental Safety de Elsevier. Eh, Le agradecemos enormemente por su tiempo y por su valiosa orientación para abordar este paper. Muchas gracias, doctora, y gracias, chicas, también por la explicación del paper. Bueno, y queda el micro abierto para el debate y las preguntas que tengan el público. Eh, ¿Alguna consulta que tenga el público presente? Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a Lucerito, a Diana por la presentación. Me parece que ha sido muy didáctica, muy objetiva, muy interesante. Tengo una pregunta tal vez un poco más de contexto, ¿no? Porque estaba chequeando el paper y es muy reciente y se manejan muchas tecnologías, ¿no? Que las había visto en otro enfoque, pero me parece muy interesante poder utilizarla para este caso. Y mi pregunta sería si en realidad nosotros podríamos hacer un par, ¿no? Porque este es un trabajo hecho en China, ¿no? Entonces, pensando más en algo regional, no sé en qué tipo de condición o en qué tipo de pronto de aguas específicas, ¿no? Algún lago, alguna región, ¿ustedes creen que se podría aplicar algo así o que se podría estudiar o de pronto ya han podido conversar de algunas aplicaciones que podrían salir más localmente, ¿no? Porque, o sea, ahora entiendo que es un trabajo un poco más desarrollado, pero en todo caso, ¿qué podríamos hacer o qué han visto ustedes que se está haciendo o si han explorado esa opción que se está haciendo más localmente?
Sí, doctora, ¿qué tal? Doctora Isabel, buenas noches. Muy buena noche, Oscar. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación y el que me permitan participar en este tipo de eventos académicos que son muy importantes para la formación de los jóvenes. Em, en segundo lugar, felicitar a la presentación de las señoritas, sobre todo la comprensión que han demostrado de las diferentes técnicas que se utilizan y que se han utilizado en este paper para explicar lo que sucede en un cuerpo de agua cuando se está utilizando microalgas para diferentes fines y que en los cuerpos de agua pudiera haber metales pesados y que si bien es cierto estos metales pesados van a interferir negativamente hasta una determinada concentración en el crecimiento de las microalgas, estos investigadores han puesto sobre la mesa un potencial, ¿no? Beneficioso, que es en la recuperación de estas algas. Y vinculando ello con la pregunta que hiciste, Alexis, es que sí, nosotros aquí en Arequipa tenemos diferentes fuentes de contaminación am, por efluentes industriales, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con lo que es los efluentes de curtiembre. Los efluentes de curtiembre tienen un alto contenido de cromo y no hay tecnología que se haya aplicado en el parque industrial de Río Seco, no porque la tecnología no exista, sino porque la tecnología tradicional resulta siendo costosa. Entonces, se están realizando diversas investigaciones que buscan tecnologías alternativas basadas en la biotecnología y entre ellas está la absorción y está la bioremediación, entendiéndose por la bioabsorción, que es precisamente lo que está desarrollado en este trabajo, esa capacidad que tienen los metales para adherirse a la superficie de, en este caso, microalgas, o también pueden ser las raíces de plantas, ¿no? En lo que es la fitorremediación o en la bioremediación a la superficie de bacterias. Entonces, sí, tenemos el problema que hay una eh, inhibición, y nosotros lo hemos experimentado en lo que es la aplicación de la fitorremediación con una planta, una macrofita, que es Eichhornia crassipes, que no tolera las características físico-químicas de los efluentes de curtiembre, ¿no? En los trabajos que hemos realizado, Eichhornia está reportada por ser muy buena fitoextractora de un amplio rango de metales, pero no sobrevive a las condiciones de las aguas residuales. Entonces se busca un aporte, un organismo que pueda eh, incrementar la tolerancia o reducir la toxicidad del efluente. Y precisamente lo que se observa aquí es que estas microalgas tienen la capacidad de absorber sobre su superficie a un elemento como el cadmio, que tiene una carga positiva y que posiblemente lo mismo podría ocurrir con el cromo, que también tiene una carga positiva, ¿no? Tenemos el cromo 3, tenemos el cromo 6. Entonces, es una interesante tecnología que sí podría aplicarse en este tipo de efluentes, ¿no? Que tenemos en las curtiembres, aquí en Arequipa. Bueno, la industria curtiembre no es exclusiva de Arequipa, hay grandes empresas de curtido en Trujillo, en Lima también, y yo pienso que vale la pena intentar introducir este potencial que ha sido descubierto en este artículo
en investigaciones que mejoren el tratamiento biológico de estos efluentes. Gracias, doctora, por la información muy interesante. Me parece muy buena la conexión con el paper y esperemos, ¿no?, que surjan más informaciones de estos agentes que están evaluando en Arequipa. Muy bueno, muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes, Alex. Ok, no sé si hay alguna pregunta más entre el público, de pronto Daniel o las mismas participantes. Ariana, Diana, Lucerito, avísenos por favor. Bien, para aportar un poco más cómo va evolucionando la biotecnología en este aspecto, justo al inicio de las reuniones les comentaba que esta investigación la había visto en una tesis recién de unos chicos y eh, bueno, al menos acá en el Perú la biotecnología estamos iniciando, ¿no? ¿Cómo sería aplicar todo esto ya en algo masivo? Y, y que así como que esta ponencia sea un impulso para que podamos seguir desarrollando más biotecnología, ¿no? Y no solamente quedarnos en laboratorio, sino comenzar a aplicarla, porque no se puede quedar solamente en papers. Y bueno, que todos los chicos que estén presentes se motiven a seguir investigando, a seguir leyendo, porque hay bastante investigación que hacer, hay muchas cosas nuevas, quizás en otros países lo estén haciendo, y acá todavía nos hace falta. Y bueno, ¿alguna otra consulta más, chicos? Y, agradecer nuevamente a la doctora Isabel, a las señoritas que nos han expuesto el tema y a todos los presentes. Y no hay ninguna consulta más. Creo que, a ver, ¿qué dice? Justo están hablando por el chat. Muchas gracias, Joel. Sí, sí, creo que si ya no hay más consultas, damos por finalizada la sesión. Alex.